Hermanos, la paz de Cristo a todos los hermanos de África y también especialmente a los estudiantes de Mozambique. Gracias a nuestro misionero Comparato, quien me da el privilegio de traer la enseñanza, introducción a la historia de Israel. Padre, en el nombre de Cristo, gracias te damos, como está escrito en tu palabra. Bendiciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Estamos conscientes que tu propósito siempre ha sido la bendición, pero nosotros a veces nos acarreamos la maldición. Gracias, Señor, porque has permitido a través de los años que nosotros como gentiles seamos injertados en tu pueblo Israel. Que la bendición tuya sea con ellos y también con el nuevo pacto que somos la iglesia y el futuro glorioso de Israel. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría y danos guianza y que todas las cosas salgan bien. Amén. En estos momentos quiero dejar solamente lo que no se ve en los libros. Ya ustedes han recibido información de video e información también de un libro sobre la historia de Israel. Y hay cosas que no se miran en el libro y solamente quiero que se pongan eso en su mente, porque sí es importante entender la historia de cómo se formó Israel, pero lo más importante es entender lo que hay atrás de la historia. Y lo que hay atrás de la historia, número uno, es la bendición del Salmo número 8. Porque estamos conscientes que el Señor es el dueño de toda la tierra y todos sus habitantes que en él habitan. Y el Salmo número 8 menciona acerca de que Dios al ser humano le dio la jurisdicción o le dio el derecho de poseer la tierra. Y que se enseñoreare sobre los peces de la mar y todo cuanto cruza por los senderos de la mar, de las aves de los cielos y también de la tierra. Pero Dios nunca le entregó el planeta Tierra a ningún ser humano. Le dio oportunidad para que viviesen, se multiplicasen y se enseñorearan sobre la tierra, pero el dueño absoluto del planeta Tierra y de la humanidad es Dios. Qué bueno, gracias a Dios que Él es el que tiene el control de todo. Así que lo primero que tenemos que tener en mente, que el planeta Dios lo creó y Dios al ser humano le dio la oportunidad de enseñorearse y también de tomar posesión de la tierra. Lo segundo que tenemos que mirar es Dios tenía en plan conseguir un pueblo o formar un pueblo para que este pueblo fuera de bendición a todas las naciones de la tierra. Y vemos, eso es lo segundo, de que Dios tenía un plan de escoger un pueblo para que a través de ese pueblo bendecir a todos los habitantes que estaban en la tierra y que habrían de poblar la tierra, que se le conoce como el pueblo de Dios. Y lo tercero que tenemos que entender en esto es que Dios habría de tomar una decisión de expulsar a los habitantes de lo que se conocía como Canaán o Palestina, y los iba a expulsar no nomás porque sí, sino porque fue un pueblo que se llenó mucho de idolatría y hubo personas muy sanguinarias, mucha violencia y mucha depravación. Entonces Dios le fue necesario quitarles ese terreno a los impíos, a los perversos, a los malos, y dar el inicio con una nueva generación de personas que Él habría de sacar de Egipto e introducirlos a la tierra de Canaán, la tierra que ellos solamente la recibieron
y era una bendición que Dios les daba. Así que ahí miramos de que Dios expulsó a los cananeos e introdujo a lo que se conoce como a Israel, a las tierras prometidas, las tierras de Canaán. Pero también vamos a mirar muy poco acerca de las bendiciones del nuevo Israel. O sea, que estamos conscientes que en las bendiciones y en las maldiciones que Dios puso en el libro de Deuteronomio, que si Israel se portaba mal, lo iba a expulsar de la tierra también. Y lo expulsó de la tierra después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y regresaron en 1948. Pero habría de haber un arrepentimiento en el pueblo de Israel y Dios les iba a dar la oportunidad una vez más de poseer la tierra en el tiempo futuro, y estamos hablando acerca de lo que se le llama el milenio. En el periodo del futuro, Israel poseerá toda la tierra, el Israel terrenal. Y dentro de ese nuevo Israel que ha de surgir en el tiempo después de la segunda venida de Jesús a la tierra, pues usted puede mirar el libro de Zacarías, capítulo 14, y puede mirar también el libro de Isaías, donde se espera un futuro glorioso para el Israel terrenal que ha de estar arrepentido para recibir al Mesías en su segunda venida. Y por último, tenemos la bendición, vamos a ver la bendición de la iglesia. La iglesia se le conoce como el Israel del Nuevo Pacto. Y nosotros como iglesia, un día también Dios nos va a sacar de este mundo con el arrebatamiento para llevarnos al milenio. Y ahí en el milenio dice que unos seremos reyes, otros seremos sacerdotes, y otros regiremos las naciones con vara de hierro en el período milenial. Israel terrenal estará reinando sobre todo el mundo, y nosotros, la iglesia, que es el Israel espiritual, estaremos también finalizando el trabajo el cual Dios nos escogió. Porque ahorita estamos haciendo un ejercicio de lo que vamos a culminar en el período milenial. Por eso Dios nos va a resucitar con este cuerpo transformado, glorificado, y seremos casi semejantes a los ángeles, no igual, pero seremos semejantes a los ángeles. Ahorita los ángeles, ellos no pueden predicar el evangelio, ellos solamente están para ayudarnos y protegernos a nosotros. Pero nosotros sí vamos a poder estar en el tiempo del período milenial con Israel, ayudándolos y también a la vez finalizando el trabajo que Jesús dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y cuando se haya predicado el evangelio por todo el reino, entonces vendrá el fin del planeta Tierra. Lo cual el apóstol Pedro menciona que nosotros, según sus promesas, no estamos esperando necesariamente el período milenial terrenal, sino que nosotros estamos esperando, según sus promesas, un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. Y para nosotros como iglesia, y para el Israel que ha de ser salvo, todo Israel ha de ser salvo en ese tiempo futuro, estaremos en lo que se conoce como la Nueva Jerusalén. Un lugar muy hermoso de 1500 millas de largo, de ancho, y las medidas de abajo son las medidas para arriba. Y ya existe esta Nueva Jerusalén. Abraham la miró, y cuando fue llamado para salir de Babilonia, él no quiso hacerse una morada fija o una mansión, porque según la epístola a los hebreos, él esperaba una ciudad cuyo arquitecto era Dios. Y él visionó la Nueva Jerusalén, el lugar eterno para todos los que somos llamados, servimos a Dios y viene un futuro glorioso. Así que entremos a la introducción de la historia del pueblo de Israel. Y
quiero que tengan en mente lo que acabo de mencionar, porque lo histórico es bien, es bueno, es importante, pero hay algo a veces más importante atrás de la historia. El trasfondo histórico de Israel, esta región que se conoce con distintos nombres, como Canaán, Israel, Palestina y otros más. Esta tierra donde se asentó la nación de Israel y donde vivió la mayor parte de su historia se le nombra hoy en la geografía como el ombligo del mundo antiguo, y geográficamente se encuentra en lo que se conoce como la Mesopotamia, que quiere decir en medio de dos ríos, y se le llama así a esta área que se le conoce como la media luna fértil. Ahí fue donde principió la civilización de la humanidad. No fue en África. Los científicos evolucionistas, ellos presentan que la humanidad viene de África, pero no, la humanidad, según la palabra de Dios, viene de Mesopotamia, lo que se conoce como Babilonia, y desde la Babilonia hasta la área de Asiria, Siria y lo que se conoce Israel y Egipto. Y es un lugar, geográficamente Israel, hoy en el tiempo presente, es un lugar muy pequeño. Mide 235 millas de largo por 60 de ancho. Así que el trasfondo de la historia de Israel, hablando un poquito de la geografía, ustedes ya van a ver el video de la geografía, y sus primeros pobladores se le conoce a unos como patriarcas antidiluvianos. Antidiluvianos es los padres primeros como Adán, y también vemos a nosotros a Enoch, vemos a Set y vemos a otros personajes que se le conocen como patriarcas antidiluvianos que habitaron en esa área. Pero hubo otros que le llaman los patriarcas postdiluvianos. O sea, después del diluvio, vemos nosotros a Noé, y inicia la historia con un patriarca llamado Abraham, que fue precisamente donde empieza a originarse físicamente o prácticamente lo que es el pueblo de Israel. Aunque estamos conscientes que eternamente ya Dios tenía un plan, pero todavía no era hecho práctico, todavía no se desarrollaba en el planeta Tierra. Así que Dios escoge a Abraham, y ese periodo de tiempo se le conoce no solamente el trasfondo, estamos hablando del trasfondo histórico de Israel, o hablando también acerca de los patriarcas de Israel, para poder llegar a lo que es el Israel, el cual vamos a estar estudiando, introducción al pueblo de Israel. Entonces es importante conocer sus orígenes, y ese periodo de tiempo, según los arqueólogos, le llaman el periodo de Bronce Medio. Abarca del año 2000 al año 1500 antes de Cristo. Y hay que recordar que se manejan los números al revés, no como nosotros los manejamos de menor a mayor. Así que ese es el lugar donde surgen los patriarcas, y voy a mandar también la presentación que estoy haciendo para que puedan ustedes mirar exactamente lo que estoy mencionando acerca de lo que se conoce como Mesopotamia. Ahora, la historia la miraremos en 8 períodos. El primer período se le conoce los patriarcas de Israel, según todas las antiguas traducciones, y hay que buscar los orígenes en el sur de Mesopotamia, en la tierra de los antiguos sumerios. Cuentan estas tradiciones de que de ahí partieron para establecerse en el norte de Mesopotamia, donde echaron profundas raíces y eventualmente descendieron a lo que después se conoce como Canaán, y sus migraciones en la región los llevaron por fin a Egipto, donde después los encontramos establecidos al cerrarse lo que se le conoce como el período patriarcal. O sea, cuando ya viene Abraham, Isaac,
y Jacob, y cuando ya Jacob tiene sus 12 hijos, y José es enviado esclavo a Egipto, y luego ya después se da a conocer a sus hermanos, y su padre se da cuenta que está vivo, y José lo lleva a habitar lo que se llaman las tierras de Gosén, las tierras donde era un lugar despreciable para los egipcios, porque ahí se criaban las borregas, los animalitos, y ahí es donde estaban los pastores. Y vemos nosotros que la vamos a mirar en 8 periodos. Así que el primer periodo, estamos hablando acerca de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, y cómo se establecieron en Egipto, y después de Egipto son llevados ellos a lo que se conocería más adelante como el desierto. El segundo periodo es el éxodo de Egipto. Como vimos en la sección anterior, en tiempos de los hicsos, cuando José y los israelitas llegaron a Egipto, la capital, estaba junto a la tierra de que se conoce la tierra de José. Ahí pasaron ellos 4 siglos en los que la capital estuvo por otros lugares, pero cuando Moisés encabezó el éxodo, otra vez la capital se ubicó en lo que se conocía como Gosén, la tierra de los israelitas. Y ahí vemos nosotros en ese segundo periodo la liberación de los hebreos, porque en sí todavía no se formaba como el pueblo de Israel, los hebreos, el pueblo de Dios. Y vemos nosotros que ellos fueron discriminados y oprimidos, y por eso fueron ellos esclavizados, y fueron gentes despreciables porque habitaban la tierra de José, la tierra de los pastores. En ese segundo periodo vemos que Dios los saca del desierto, del mar a Moab, y ellos llegan al monte Sinaí 3 meses después de haber salido de Egipto. Esto es algo muy interesante. El Sinaí, el lugar que estaba muy, muy cerca de lo que se conocía como Canaán, o la tierra de Palestina, Dios los lleva ahí al monte Sinaí para limpiarlos, para ver qué es lo que había en sus corazones, si habrían de servir a Dios o no, y a la vez también para depositar sus leyes y hacer de ellos un pueblo santo, como ya estaba prefijado desde antes de la creación del mundo. Dios escoger un pueblo para a través de ese pueblo traer la bendición a todos los habitantes que habrían de ser formados. Y Dios aquí está tratando con este pueblo, que son los hebreos, que en un futuro más cercano serían lo que se conoce como hoy Israel. Así que Dios proveyó para ellos todo lo necesario en ese periodo de tiempo, que posiblemente en unas 10 o 14 días de haber estado en la tierra de Canaán, pero Dios quería tratar con ellos, y fue hacia más de 40 años el periodo de ese proceso. Y en ese segundo periodo vemos nosotros cómo ya empieza a estructurarse una nación. Dice que todo el pueblo venía y comparecían ante Moisés, y Moisés de día hasta el atardecer estaba tratando los asuntos que tenían que ver con el pueblo. O sea, todavía no había un gobierno político, todavía no había. Entonces Jetro, él va y mira cómo Moisés está dirigiendo al pueblo, y le dice que no, que es importante que se busque gentes y haga grupos, y que se organice para formar lo que se conocía la base de la administración de Israel. Y en ese segundo periodo es lo que surge. Vamos al tercer periodo. Israel en Canaán hacia el fin de la dinastía y al principio de lo que se conoce como Egipto. Y aquí nos vamos a detener un poco y vamos a hacer una pausa para después continuar con los siguientes periodos. Así que esperamos que logremos entender el repaso
La introducción a la tierra de Israel, primero la bendición del Salmo número 8, donde Dios le dio la oportunidad de tomar control de la tierra y de los peces y de todo lo que se movía en la tierra. Pero después vemos que Dios tiene en planes escoger un pueblo para bendecir a todos los habitantes de la tierra. Y lo siguiente es, los habitantes de Canaán, que fueron muy malos y muy sanguinarios y muy idólatras y muy perversos, Dios los iba a expulsar para poder introducir a ese nuevo pueblo que Dios tenía. Y después de ahí vemos nosotros que también el nuevo Israel se le dio la tierra de Canaán, ellos fallaron y Dios los expulsó de su tierra y han regresado, pero ellos están esperando la segunda venida del Mesías para ellos totalmente otra vez tomar ahora no control de Canaán, sino control de todo el mundo. Y nosotros como iglesia, el nuevo Israel, vamos a estar también con ellos. Ellos estarán dirigiendo la parte terrenal y nosotros la parte espiritual, y a la vez también lo que tiene que ver con el liderazgo, de que la Biblia menciona que unos serán reyes, otros serán sacerdotes, otros serán regidores y regirán a las naciones con vara de hierro. Pero en sí nosotros como iglesia tenemos nuestra vista no en el periodo milenial, sino en la Nueva Jerusalén, la tierra que dijo el apóstol Pedro: nosotros según sus promesas esperamos cielos nuevos y tierras nuevas, porque sabemos que este planeta Tierra todo se prenderá en lumbre y los elementos de la tierra se fundirán, pero nosotros estaremos en esa ciudad que visionó Abraham desde antes de llegar a lo que se conocía como la tierra de Canaán, y ese es el lugar que Dios tiene preparados para nosotros y para todos los santos desde el tiempo de Adán hasta el tiempo del milenio que Dios habrá de sacar adelante. Muchas bendiciones y agarramos una pausa. Dios los bendiga. Continuamos finalizando el tercer periodo. En ese tercer periodo, Egipto tenía mucho control de varias naciones en ese tiempo, pero no había estabilidad durante ese periodo de tiempo. Egipto, aunque lo vemos nosotros en el libro de Génesis, y también vemos a lo que se conoce como Babilonia en el tiempo de Nimrod, pero aquí en este tiempo que estamos hablando del tercer periodo, Egipto estaba teniendo control sobre los hebreos que fueron sacados para poder ser llevados a lo que se le conocía como la tierra de Palestina o la tierra de Canaán o lo que habría de ser en el futuro Israel. En ese periodo de tiempo hubo una decadencia de control de Egipto en el tiempo de los faraones. Y así que la tierra de Gosén quedó suelta, no había mucha jurisdicción, no había mucha contabilidad de los hebreos hacia Egipto. Y en ese tiempo se aprovechó, fue el tiempo apropiado en que surge lo que se le llama la conquista. Y en esa conquista ellos salen de lo que se conoce el desierto de Arabia, suben por la parte de arriba y entrando casi al inicio de la media luna fértil, y ellos entran para tomar Jericó, la primera ciudad de los cananeos o los filisteos o las personas que eran de Palestina. Recuerden, Dios quería expulsarlos, pero tenía que utilizar al pueblo de los hebreos que estaban en un periodo de proceso de formación como el Israel terrenal, el cual se habría de formar. Y vemos que ellos entran y conquistan la tierra. Vemos la obra magnífica de Josué al conquistar varios reinos, y vemos nosotros que quedó tierra que no se pudo conquistar porque de muchas ciudades no se logró expulsar a todos los cananeos, a los hombres perversos, pero el propósito de Dios era
expulsarlos a todos, que no quedara nadie con vida. Y ahí vemos en la conquista que realmente Josué conquistó, pero por otra parte se afirma que no hubo una conquista absoluta de lo que Dios quería. Así que los cananeos no fueron totalmente sometidos en el periodo de la conquista, sino después de 300 años más adelante, ya sí hubo una conquista más significativa, pero como quiera se quedó el mal ahí. Y en ese periodo de tiempo de la conquista no había rey. Josué murió, se levantó una generación que no conocía a Dios, ni los milagros que Dios había hecho, y entonces el pueblo de los israelitas en proceso, que también se le conoce como los hebreos, entonces ellos, cada quien hacía lo que quería. Y entonces Dios fue necesario escoger jueces para que ellos pudieran poner la continuidad de la estructura de un gobierno que habría de ser Israel. Recordemos eso, que desde el tiempo de Jetro y el tiempo de Moisés se sentaron bases, pero ahora es necesario poner jueces. Y vemos que durante ese periodo que se le conoce como de los jueces, fue aproximadamente 180 años que estuvieron ellos ahí en lo que se conoce como Canaán, y cada quien hacía lo que quería. Y vemos jueces sobresalientes que Dios escogió. Y ustedes van a recibir la gráfica, o también ya saben, los primeros jueces que ellos tomaron la jurisdicción del control de Israel en ese tiempo. Después de los jueces viene lo que se conoce como el cuarto período, que ahora sí está tomando estructura para llamarse Israel. El Reino Unido aparece, uno de los profetas, Samuel, y Samuel, juez también, Dios lo utiliza y él unge a Saúl como rey, el primer rey, ahora sí, de Israel. Y al escoger a Saúl como el rey de Israel, se empiezan a sentar así, a finalizar la estructura de lo que se conoce como el Israel, el cual su primer rey fue Saúl. Después vemos como David, él es el sucesor de Saúl, y después vemos a Salomón. Y así de esa manera, todos estos principios fueron 1000 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Así que la situación de todo lo que estaba sucediendo en el cuarto período, empezó a haber cambios en el oriente. Recuerden que Egipto no fue muy tenaz, tuvo debilidad, no pudo controlar muy bien, y se le empezó a salir todo del control, y ahí surge Israel. Y ellos se sienten muy cómodos, pero no exactamente se salió de control, sino que era plan de Dios también, porque Dios es el que pone reyes y quita reyes, Él muda los tiempos, Él cambia los tiempos, Él tiene todo en orden. Así que vemos nosotros que en ese Oriente Medio sí hubo decadencia, porque estaba por surgir nuevos periodos, nuevos gobiernos que habrían de tomar control del Medio Oriente en ese tiempo. Así que vemos nosotros que viene Salomón, y ya después de Salomón vemos nosotros que en el quinto período hubo una división después de Salomón, hablando de la historia de Israel, donde se dividió lo que se conoce como el reino del norte y el reino del sur, y Israel y Judá es lo que se conocía como se dividió después de Salomón el reino. Y realmente las diferencias que había en ese periodo de tiempo, vamos a entender algo importante, de que durante el tiempo desde Adán, Set y Enoc, Noé y los patriarcas antediluvianos y postdiluvianos,
se formó lo que se llamaba los hijos de Dios y el linaje de los que habrían de ser el pueblo de Dios. Pero en ese periodo de tiempo el gobierno era teocrático. O sea, los hijos de Dios siempre estuvieron bajo una teocracia. No exactamente sobre los faraones. Ellos tenían su rey, era Dios. Pero cuando ya entra Saúl, David y Salomón, pues ya cambió la estructura y cambió la base, y ahora Israel ya no sería un reino teocrático, sino de monarquía, donde controlaban los hombres, y el profeta Samuel les aclaró que habría de haber consecuencias si ellos hacían esa decisión, y lo hicieron. Así que vemos nosotros que en el área del norte y en la área de Israel, lo que se conocía Judá, ellos eran personas que ya lo que les importaba mucho era la ciudad de Jerusalén. Les importaba el reino. Se sentían privilegiados de ser de la dinastía de David. Y pues tenían un templo muy hermoso. Y Judá, o sea, esa parte se olvidó de la tradición mosaica en ese tiempo. Y fue algo muy difícil. Sin embargo, la otra parte de lo que se conocía como Israel, el reino del norte y el reino del sur, Judá estaba en el reino del sur. Y en el reino del norte estaban lo que se conocían como los samaritanos. Y empezó a haber problemas en cuestión de la teología, y el Israel de Judá se sentían ellos más identificados con el poder del gobierno y el templo de Salomón. Por eso hubo necesidad de, antes de que apareciera nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo de la división del reino, hubo necesidad de regresar las personas a lo que era la ley. Y ahí en ese se conoce como el sexto período. Fue un período que cubrió 59 años, pero transformó radicalmente la historia de Israel. Y ahí vemos cómo Dios empieza a utilizar ahora al imperio de los asirios. Y vemos cómo empieza a surgir Babilonia en ese periodo de tiempo. Y por último, en el séptimo periodo, el regreso de Ciro el Grande. Él conquista lo que se conocía como a Media y a Lidia, y lo que se conocía como Mesopotamia en el séptimo periodo. Y en ese periodo también surgen lo que se le llaman los persas. En el periodo de los persas, los judíos tuvieron mucha gracia delante de los persas, y ellos no interfirieron en su religión ni tampoco en su terreno. Respetaron su vida y su cultura y los dejaron vivir tranquilamente. Así que vemos nosotros que en el año 538 se les dio permiso a ellos de que pudieran otra vez restablecerse y formarse bien con su templo, y a la vez también sus muros y la ley, que todo continuase muy bien. Pero sin embargo vemos que un poco más adelante vemos a un hombre llamado Nehemías, y también vemos a un hombre llamado Zorobabel, donde ellos empezaron a hacer lo que le llamaban la restauración del culto, la restauración de la ley. Y hubo un periodo muy bonito donde Dios usó a Esdras y a Nehemías. Y también las familias se unieron, estuvieron más de, parece que 90 años en ruinas, pero gracias a Dios que Dios despertó a estos hombres para que
reedificaran los muros y volvieran a restablecer lo que se conocía como la ley de Moisés, el libro de Deuteronomio. Y la Biblia menciona como fue un día donde hubo llanto casi todo el día cuando se les empezó a leer la ley. Y, y ellos fueron muy confortados en este nuevo periodo de los gobiernos de los persas que les ayudaron. Y más adelante vemos en ese periodo de tiempo que surge también el imperio de los griegos. Al principio vemos nosotros que eran solamente ellos, los patriarcas, estaban en lo que se conocía como la tierra de Palestina, la tierra de Canaán, donde había muchos dioses extraños y había mucha violencia. Pero luego después aparece lo que se conoce como Babilonia, en la llanura de Sinar, pero ahí ellos solamente son hebreos que están en ese periodo de tiempo. No había mucha fuerza en lo que se conocía como Nimrod o Babilonia, pero más adelante vemos a Egipto ya con los faraones, y luego más adelante vemos a Nabucodonosor ya en Babilonia con mucho poder, y vemos como él, pensando en el futuro, qué habría de ser de él, Dios le enseñó una estatua y le dio a entender que habría de pasar un tiempo donde habrían de venir gobernantes como él, que representaba la cabeza, que era el tiempo de oro, y luego después habrían de venir los medos y los persas, que representaba la parte de plata, y luego después habría de venir el periodo de los griegos, que representaba la parte de bronce, y luego después de los griegos habrían de venir los romanos, que representaban la parte de hierro y tierra. Y entonces vemos nosotros que Alejandro Magno surge en ese periodo de tiempo donde los griegos tuvieron control de Israel ya como una monarquía, y el hebreo circulaba, lo respetaban, pero el idioma oficial que había en ese periodo de tiempo era el idioma griego. El griego tomó control, y después de Alejandro Magno viene lo que se conoce como el Imperio Romano, que viene a tomar control de las tierras donde estaba Palestina o Canaán o el Israel, la monarquía, y viene en ese periodo de tiempo y ellos escogen judíos para que les ayuden a gobernar a los romanos, y en ese periodo de tiempo de Roma, ahí vemos que fue el tiempo exacto en que Dios preparó todo para poder venir a nacer en lo que se conocía como Belén de Judá, y desarrollar su ministerio en lo que se conocía como el cruce más importante, la Vía Maris, el lugar donde se negociaba desde el Oriente, Medio Oriente y Europa. Y en ese periodo importante, el griego dominaba el lenguaje oficial y el hebreo dominaba el lenguaje hebreo, arameo también, hebreo y arameo, y estaba en ese periodo de tiempo lo que se conoce, el Evangelio nació en un tiempo perfecto, en un tiempo muy perfecto, para poder conquistar a lo que se llamaba como judíos y a la vez también gentiles. Así que a grandes rasgos hemos mirado nosotros lo que fue el origen de Israel, y estamos conscientes también de que no solamente queremos enfatizar un poquito en la introducción de la historia de Israel, su trasfondo, su geografía, su sistema de gobierno, pero también no viene en el libro, pero hay que entender que tuvo profetas del reino del norte y tuvo profetas también en el reino del sur, y los profetas eran la voz de Dios para el pueblo, y ellos también formaban parte del gobierno de lo que se conoce como el Israel de ese tiempo. No solamente hubo jueces, sino también hubo profetas. Y no solamente hubo profetas, sino que también hubo reyes. Y no solamente hubo reyes, sino que también hubo religiosos que tenían mucha influencia sobre el pueblo, como los sacerdotes, los levitas, el sumo sacerdote,
Y luego también surgieron grupos religiosos como los fariseos, los escribas, los saduceos, en ese periodo de tiempo en que todo se estaba acomodando todo el mundo para poder recibir al Mesías y para que el Evangelio pudiera trascender a todos los gentiles y a todos los judíos y para poderse cumplir las promesas que Dios hizo a Abraham, que Dios escogió a los hebreos para que fueran de bendición para todas las naciones del mundo, pero ellos se centraron en su religión y se centraron también en su reino y en su poder y empezaron a olvidarse del propósito para el cual Dios los formó. Dios los formó para ellos ser un reino de bendición a todo el mundo, pero fallaron y se concentraron en ellos mismos. Pero cuando ya Jesús viene y retoma lo que no se hizo, entonces el Señor Jesús viene a reinar espiritualmente en su reino espiritual y viene a bendecir y a cumplir las promesas de Abraham, de bendecir a todas las naciones de la tierra, y allí en la cruz del Calvario Él derrama su sangre y Él se convierte en el Salvador del mundo, y a la vez también Él ahí en ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, Él redimió y sacó un nuevo Israel, que somos judíos y somos gentiles, de los cuales Dios formó un nuevo Israel, pero todavía sigue existiendo el Israel terrenal. Eso no hay que pasarlo por alto. Ahorita está el nuevo Israel, que son los judíos que aceptaron a Jesús en el tiempo de los apóstoles, y también somos nosotros, y son judíos que también lo han aceptado en el tiempo presente, pero hay un Israel terrenal que no lo acepta por nada, porque ellos están esperando, dizque al Mesías, aunque él ya vino, pero ellos no lo saben. Entonces vemos nosotros en la gráfica que ustedes van a recibir en el PowerPoint, ahí van a mirar lo que se conoce, que también hubo un periodo del oscurantismo. Hubo como más de 400 años donde ya surgieron lo que le llamaban los asmoneos, o también lo que se conocían como los macabeos. Y en ese periodo de tiempo, antes de que naciese Jesús, en ese periodo de tiempo hubo lo que se conoce como el periodo de oscurantismo, donde ya no había una definición que habría de ser del Israel terrenal. Pero gracias a Dios que es importante tener eso en mente. Y después ustedes van a mirar una gráfica de lo que era en ese tiempo todo lo que fue el Imperio Romano, todo lo que el Imperio Romano dominaba. Y luego ya van a mirar también un poquito sobre Israel moderno, Israel del tiempo presente. Es muy pequeñito el Israel del tiempo presente. Pero vemos nosotros que, como les dije, acerca de lo que no está escrito en la historia del libro que ustedes están escudriñando, viene la bendición del nuevo Israel de ser reyes y sacerdotes, y ahí van a mirar ustedes cómo Jesús y el Israel terrenal estará reinando sobre la tierra por 1000 años. Ya va a ser un periodo muy interesante. O sea que sí viene lo que se conoce como la tribulación, la gran tribulación, los 21 juicios de sufrimiento sobre todo el mundo entero, pero aún en ese periodo de tiempo de 7 años, todavía vienen 1000 años gloriosos y hermosos para el Israel terrenal y también para nosotros que somos la iglesia, para venir a reinar y a estar con Cristo, pero según sus promesas y según lo que nosotros estamos esperando como hijos de Dios, es la eternidad. Estar en el milenio, finalizar el trabajo para el cual Dios nos escogió, nos va a resucitar nuestro cuerpo y nosotros vamos a estar trabajando juntamente con el Israel terrenal. Y también recuerden que en ese periodo de tiempo también va a haber 144,000 sellados, que ellos no van a morir, ellos van a estar también trabajando en el periodo milenial. Va a ser algo muy interesante, pero claro que estos 144,000 que van a estar, ellos van a tener su parte en el principio de la gran tribulación y también para entrar al periodo milenial. Y así que a grandes rasgos es la introducción breve de Israel, y hay que tener en mente que primero fueron hebreos, después fueron israelitas, ahora es el Israel terrenal, y luego también en el futuro serán el Israel espiritual, donde ellos, todo Israel, como dijo Pablo en la epístola a los Romanos, todo Israel va a ser salvo. No el Israel pasado, no,
el Israel que esté en el período del tiempo de la segunda venida de Cristo, porque ahí todos lo van a aceptar, porque el Señor va a venir como ellos lo estaban esperando, como Rey de Reyes y Señor de Señores, para gobernar y controlar con vara de hierro a todas las naciones del mundo. Y según Zacarías capítulo 14, todas las naciones del mundo de ese periodo en que se va a reestructurar la tierra y se va a reestructurar el nuevo gobierno, porque ya no va a haber trinitarios en ese tiempo, ni va a haber países desasociados hacia Dios, ¿no? Zacarías capítulo 14 presenta que todas las naciones del mundo tienen que asistir a la fiesta de los tabernáculos y tienen que llevar sus ofrendas y sus primicias a Israel, al Mesías. Y si una nación no quiere subir y se quiere rebelar, entonces Dios no va a permitir que llueva en ese lugar. Y si persisten en no querer ir a adorar a Jerusalén y llevar sus ofrendas y sus primicias y sus diezmos, entonces Dios va a hacer que de repente de las personas que se rebelen y no quieran subir, se les va a empezar a caer la carne de sus pieles y van a morir en una forma como si fuera una reacción de lo que se conoce como la bomba atómica. O sea que se les van a empezar a caer los pedazos de carne de sus cuerpos hasta que pues mueran. Pero bueno, hermanos, muchas bendiciones y muchos saludos a África para Cristo, Mozambique, los pastores, futuros misioneros y futuros hombres de Dios que han de continuar conquistando lo que Jesús dijo, ir por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Hermanos, que Dios los bendiga grandemente y si Dios lo permite, algún día iremos a visitar a África y ojalá que Dios nos permita ir a Mozambique y de ahí, después de que estemos ahí con ustedes, a lo mejor nos pasamos a la Tierra Santa para ir a Israel y estar en Israel con ustedes. Obispo misionero Sergio Comparato, muchísimas gracias por el privilegio de poder haber dado un poquito de mi aportación hacia África. Que Dios los bendiga, que Dios les prospere y que la bendición de Dios sea con todos ustedes. Amén. Muchas bendiciones.